Ok, viajeros, buenos días. Nos despedimos de Bobet. Oigan, el hostal me encantó. Solo tiene dos problemas: que en el verano hace mucho calor y no hay aire acondicionado. Y la verdad era un horno la habitación. O sea, yo dormía y sudaba. Y hay muy poquitos baños, entonces había que hacer fila para esperar. Vamos camino hacia unas cuevas muy famosas, pero en el camino nos vamos a parar ahí en algunos lugares que les quiero mostrar, porque para eso traemos coche. Nada. Vámonos. Hacemos una parada aquí muy cerquita de Bobet para ver... Les quiero mostrar Boca, que es la cascada más grande de toda Eslovenia. No la más alta, pero sí la más grande. Además, ayer llovió, entonces anda con un poquito más de agua. Aunque es la estación seca, no crean que anda muy espectacular, pero está bien bonita. Entonces voy a tratar de volar el dron porque está un poco lejos. Hemos llegado al pequeño pueblo de Mosnasochi. No tiene ni 500 habitantes este pequeño pueblo y está junto a esta laguna artificial que forma también el río Socha que hemos estado viendo. Y aquí la gente viene a hacer muchas actividades, paddle surf, a entrenar en canoas, y es muy bonito el lugar. Y yo vine a descansar un ratito, no sé si voy a comer aquí o no, pero vine aquí a pasear. Está bonito, pintoresco, bonito, qué bonito lo bonito. Pues bienvenidos a Idrija, viajeros. No sé si así se pronuncie, así se escribe, pero no sé si así se pronuncie. No tenía planeado parar en este pueblito, pero iba yo pasando en el coche y decía ahí Patrimonio de la Humanidad. Dije, nos detenemos, hay tiempo. Entonces hay un museo que hay que ver, que es este de acá, pero es que está ubicado en un castillo muy antiguo. Vamos a ver. Este no era un castillo en el cual viviera la nobleza. El castillo se construyó para proteger un tesoro que hay debajo de la ciudad, que son más o menos 700 túneles que conforman la segunda mina de mercurio más grande del mundo. Entonces el castillo se creó para proteger esa mina. Entonces todo el museo del castillo cuenta la historia del descubrimiento de mercurio, de la mina y de, pues básicamente, sobre la mina, ¿verdad? El museo no solamente cuenta la historia del mercurio de la mina, sino también de este pequeño pueblo que se debe a la mina de mercurio, sus costumbres, cómo viven y la historia de su gente a través de todas las épocas. Valió la pena parar. Si quieren pueden visitar la mina, pero son horarios estipulados porque tiene que ser en tour, y yo desafortunadamente no tengo ese tiempo porque si no voy a llegar tarde a mi siguiente destino. Pero no pensaba parar y paré y valió la pena. Miren nada más qué bonito se ve todo el valle, el pueblo, qué belleza, qué belleza. ¿Se acuerdan que en Ljubljana me quedé en un hostal que era una cárcel? Bueno, pues por fuera parece una cárcel, pero por dentro es otra historia. Está bien padre y la verdad muy barato. Chequen mi cuarto, caben hasta 3 personas, los baños son compartidos, pero hay mucho color y está gigantesco el hostal. Lockers de seguridad, las camas que se ven muy cómodas, no hay aire acondicionado, pero ya no está haciendo tanto calor. Y nada, mi prueba de colchón la voy a hacer así. Viajeros, la razón por la cual vamos a dormir esta noche aquí en Postojna es porque vamos a conocer uno de los atractivos naturales más famosos de toda Eslovenia, y son las cuevas de Postojna. Pero hay que traer chamarrita porque allá adentro hace frío, así que bienvenidos.
Son como 6 kilómetros de cavernas, de los cuales 2 te los echas con el tren y otros, más o menos otros 2 los caminas. Todavía hay muchísimo más por explorar, pero está espectacular. No lo puedo creer, o sea, es demasiado grandioso y entras a una sala y wow. Hay un animalito muy peculiar que vive en estas cuevas que se llama Proteu. Cuando la gente lo descubrió, pensaron que era un bebé dragón. Y es que si lo ves, pues parece como un bebé dragón. Pero la realidad es que es una especie de salamandra que no tiene pigmento en su piel. Y por eso tiene un tono como rosado, como la piel humana, como la piel de los bebés. Puede llegar a vivir 100 años y puede pasar 10 años sin comida. ¿Cómo deseo yo eso? Bueno, es un animal muy peculiar que vive en estas cuevas y lo pueden ver aquí. Al final del recorrido hay como una especie de pecera con unos en exhibición, solo que no se les pueden tomar fotos porque el flash daña su piel y se podría morir. Pero véanlo porque la verdad está muy único. Esta sala es tan grande que aquí se hacen conciertos y cabe un montón de gente. No me acuerdo cuánto, pero es increíble, de verdad, increíble. No me las imaginaba tan espectaculares y están muy espectaculares. Aunque debo decir que estoy decepcionado de nosotros mismos, viajeros. El tour se hace con visitas guiadas. Hay en distintos idiomas, en español no hay, pero pueden pagar 3 euros por una audioguía y te vienes como en otro grupo que solamente trae audioguías. Pero la guía explicó al principio que por favor no tomen fotos con flash y no toquen las formaciones. Explicó por qué afectan, que porque con los aceites de la piel y con la luz, la fotosíntesis, en fin, el chiste es que muy malo si lo tocas. Bueno, inmediatamente después de que terminó de decir eso, fotos con flash y gente tocando las formaciones. De verdad, tenemos que respetar. Qué padre que cada vez más y más gente podemos viajar, pero hay que respetar estos lugares porque si no, ¿para qué los abren? ¿Para qué nos dejan pasar si no vamos a respetar? Pero bueno, espectacular, espectacular. Salimos al calorcito, viajeros. Sí está frío ahí adentro, son 10 grados, así que tráiganse algo para cubrirse. Si no tienen, les rentan unas capas como por 3 euros y medio. Aunque si vienen en época de frío, pues igual va a estar más calientito ahí adentro, ¿va? Esta es una excursión muy popular de un día estando en Ljubljana. Hay gente que viene, visita esta cueva y otro castillo muy famoso al que vamos a ir mañana. Pero yo, como lo incluí dentro de mi road trip, por eso me quedo a dormir aquí en la ciudad. Así que vamos a buscar un lugar donde cenar, pero muy recomendable, la verdad. Está turístico, no muy barato, pero está muy impresionante. Viajeros, hoy les quiero enseñar un poquito de la gastronomía eslovena. Y fíjense, esto que vamos a comer de primero, porque tenemos 2, se llama slikofi. Espero haberlo pronunciado bien, pero son una especie de ravioles, aunque otros les ven también como cara de dumplings. Y son muy, muy típicos de aquí. Estos están rellenos de... no sé, se me olvidó. Hay restaurantes que los venden con distintos rellenos. Oigan, sí está muy bueno esto, ¿eh? Este restaurancito se llama Storia Pod Stopnikami, algo así. Está bueno y barato. Bueno, relativamente barato. Y llegó el platillo principal, viajeros. Miren nada más. Esto es un pollo que me recomendó el mesero. Esto es polenta. Y esto de acá, no estoy seguro. Ya estuvo, viajeros. Estuvo bien buena la comida. Me gustó. Delicioso, la verdad. Muy rico. No estuvo tan barato como pensé, pero la verdad valió la pena. Estuvo rico probar la comida local. Ya nos vamos a descansar. Mañana les tengo más sorpresas, que mañana ya nos vamos a nuestra última parada aquí en Eslovenia. Ni modo, todo como en la vida se acaba. Pero bueno, comenten todo lo que quieran, viajeros, por favor. Con buena onda, ya saben. Salud, bye.
ostenta el récord Guinness al castillo en una cueva más grande del mundo. Esto estuvo demasiado espectacular. Bienvenidos a Pirán, viajeros. Pequeñito Pirán, pequeñito pero lleno de sorpresas que mañana vamos a explorar, viajeros. Así que disfrutamos de este atardecer.